Hola, soy Joana Montenegro, fisioterapeuta de Fisiocontinua. Y hoy vamos a explicar en este video en qué consiste la resistencia a la insulina y cómo podemos modificarla con algunas técnicas sencillas en el día a día. Bien, voy a valerme para hacer esta explicación del tablero para poder hacer una descripción lo más cercana a la realidad para que puedas entender muy fácil este tipo de conceptos que de pronto suenan muy difíciles cuando vamos al médico y no sabemos exactamente de qué se trata, en qué riesgo estamos y cómo podemos tratarlos. Entonces arranquemos primero por decir que cuando nosotros tenemos el consumo de algún azúcar, vamos a llamar entonces a esto un consumo de glucosa, y que este consumo de esta glucosa a través de nuestro sistema digestivo va a llegar a alcanzar al estómago. Cuando estamos en el estómago, entonces vamos a hacer todos los procesos a través de las enzimas digestivas y vamos a llevarlo finalmente hacia el intestino delgado. Entonces vamos a decir que en el intestino delgado tenemos una forma bien específica de ese intestino, y es que va a tener una serie de poros, ¿no? A diferencia del intestino grueso, que es totalmente hermético, el intestino delgado va a tener unas vellosidades que le van a permitir entonces a esta glucosa poder pasar a través de estas vellosidades. Estas vellosidades son de pequeño tamaño, son más bien un filtro bien importante que nosotros tenemos y que nos permiten entonces pasar esta glucosa hacia la sangre. Entonces nosotros estamos llevando la glucosa hacia el estómago, del estómago al intestino delgado, y ya nos vamos a ir a absorber directamente a través de estas membranitas para poderlo pasar a la sangre. Bien, entonces ya cuando tenemos esta glucosa en sangre, le vamos a dar a esa glucosa la denominación de glucemia o glicemia. Esa terminación emia significa solamente que la glucosa ahora está en sangre. Entonces habrás escuchado que hacen un examen de sangre y dice que estamos hipoglucémicos o hiperglicémicos. Eso quiere decir básicamente que tienes mucho o poquito azúcar en sangre. Bien, ¿para dónde va esa glucosa? Esa glucosa va en dirección a una célula, ¿no? Se espera que vaya en dirección a una célula. Y esta célula tiene un núcleo y tiene una puertica en su entrada. Esta puertica generalmente pues es de proteína. Bien, cuando estamos en ese lugar donde la glucosa ya está a punto de entrar a la célula, entonces vamos a pintar muchas moléculas de glucosa que están aquí ya para ingresar a la célula, pues va a aparecer una glándula que para nosotros es muy importante, y es el páncreas. Bien, este páncreas tiene unas pequeñas islas que se llaman las islas o islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans se encargan de producir insulina. La insulina es una hormona que viene de esta glándula. Esta insulina entonces empieza a segregarse de acuerdo a la cantidad de glucosa que tú le has puesto en sangre. Entonces, si tienes más ingesta de alimentos, vas a tener más glucosa y por lo tanto vas a tener más insulina en el territorio alrededor de la célula. Cuando este páncreas ha segregado entonces esta insulina, pues simplemente la insulina va a ser un factor aquí importante sobre la puerta y le va a decir: hey, llegamos con la glucosa, déjanos entrar. Y la glucosa, gracias a la acción de la insulina, va a permitírsele la entrada al interior de la célula. Y esa es la tarea idealmente que nosotros deberíamos ver que la insulina cubre sobre la célula. Pero ¿qué ocurre? ¿Y dónde está el problema? Que aumentamos el contenido de glucosa, aumentamos la cantidad de glucosa que llega a la sangre, es decir, aumentamos la glicemia,
y vamos a provocar que el páncreas empiece a segregar grandes cantidades de insulina, muchas. ¿Por qué? Pues simplemente en respuesta a que trajiste muchas más cantidades de glucosa. Entonces, esa insulina va a empezar a tocar la puerta, a tocar la puerta, a tocar la puerta, tantas veces que la puerta se trasloca, es decir, se vuelve loca, digo yo. No entiende qué es lo que debe hacer, no puede generar la apertura de esa puerta y finalmente yo me voy a quedar con una gran cantidad de glucosa aquí afuera y con una gran cantidad de insulina aquí afuera. Es decir, que aparte de que tengo hiperglicemia, ¿cierto? Porque se me fue la mano en el contenido de glucosa, ahora también tengo hiperinsulinemia. Y ahí empiezo a tener varios problemas importantes. Bien, entonces si yo tengo ya mucha glucosa, se me sube la glucosa en sangre, cuando me vayan a hacer el examen de sangre, que usualmente el médico me solicita, si somos ya pacientes crónicos cada 3 meses, vamos a ver un cambio. Y es que vamos a ver que la glucosa pasa de estar en 100 miligramos decilitro en ayunas, vamos a ver que supera los 126 miligramos por decilitro, ¿cierto? Eso quiere decir que aquí ya nosotros estamos entrando en un cuadro de diabetes. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con esto de la resistencia a la insulina? Nosotros teníamos que ir a golpear la puerta y si traíamos unas cuantas moléculas de esa insulina, de la hormona, pues teníamos la apertura de la puerta, pero ya mandamos tantas que ya la puerta no abrió. ¿Qué le pasa a esta célula? Pues que la célula, si no le abren la puerta y no le entra la glucosa, pues simplemente la célula ya no trabaja de la misma manera. Esta es una célula que tiene fatiga. Entonces nosotros, a pesar de que hayamos comido bien, nosotros sintamos que tenemos la distribución adecuada de nutrientes, pues nos sentimos cansados todo el tiempo, ¿sí? Tenemos esa sensación de somnolencia que es súper harta, de dolor muscular, de cansancio. Pero adicional a eso, vamos a tener hambre. ¿Cómo así que hambre y luego ya no comimos harto? Por eso tenemos harta glucosa y harta insulina. Sí, pero dense en cuenta que la glucosa no está al interior de la célula. Ni el núcleo ni la mitocondria ha identificado que tiene alimento al interior de esa estructura y por lo tanto nosotros vamos a decirle al cerebro, hey, tenemos hambre y lo más posible es que volvamos a comer. ¿Y qué vamos a comer? Pues vamos a tener antojos y generalmente van a ser antojos de elementos dulces, ¿cierto? Con mayor concentración de almidones, porque nuestro cuerpo nos está pidiendo que de manera rápida y acelerada traigamos una mayor cantidad de glucosa aquí a la sangre para que la célula la reciba. Pero nos quedamos con un problema y es que todo el tiempo se está quedando en sangre, no al interior de la célula. Uno de los principales problemas que puede tener la célula muscular es que cuando no recibe la cantidad adecuada de glucosa, porque hay ese problema en la puerta con la resistencia a la insulina, es que le queda muy difícil fabricar ese músculo y entonces vamos a tener sarcopenia, vamos a tener una pérdida importante de esa masa muscular. ¿Y qué pasa? Que nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta que eso está ocurriendo, porque el peso de pronto va hacia arriba. Estamos ocupando más en nuestra composición corporal de grasa y perdiendo músculo. Entonces cuando nos subimos a la báscula decimos no estamos pesando más y nos alegramos si pesamos 10 kilos menos, pero ojo, esas pérdidas de músculo también se reflejan en la báscula y no sabemos exactamente si es grasa o si es músculo lo que estamos perdiendo en esa distribución. Entonces allí es súper importante tener en cuenta que si la célula no se alimenta, es posible que no tengamos la fábrica de músculo que nosotros necesitamos.
Muy bien, entonces ya sabemos que podemos estar perdiendo músculo porque no hay energía para fabricarlo. Pero otra cosa también que tenemos aquí y es importante resaltar es que esta glucosa se quedó en sangre ¿y qué? ¿Y qué va a pasar con ella? No la puedo devolver, no la puedo regresar a través de mi digestión. Yo tengo un problema con esa glucosa. Y esta glucosa que se concentra en sangre generalmente se va a guardar como grasa. Si yo no tengo cómo meterla a las células, pues finalmente termino convirtiéndola en grasa. ¿Quiénes pueden estar muy afectados? El hígado, por ejemplo. Se ha descubierto que el hígado puede ser no solamente afectado de una manera importante por las grandes concentraciones de grasa en las personas con el hábito del alcoholismo, sino también en pacientes que tienen diabetes mellitus. Es decir, que son pacientes que tienen, o personas más bien, que tienen una afectación importante en las concentraciones de grasa. Y esas concentraciones de grasa están ligadas fundamentalmente a sus hábitos alimenticios. Por eso se llama un hígado graso o esteatosis hepática no alcohólica. Este aumento del volumen de grasa no va a ser solamente en el hígado, también vamos a ver cómo, decía anteriormente, puede ocupar más territorio en nuestra composición corporal. Entonces no te guíes solamente por esas tablas donde dice que si mides tanto debes pesar tanto, porque finalmente lo más importante es saber que la distribución en nuestro cuerpo esté bien equiparada entre músculo y grasa. Eso es fundamental. Pero adicional a que tenemos tanta cantidad de glucosa en sangre, también recuerden que nos ha quedado una gran cantidad de insulina en sangre. Y esta gran cantidad de insulina, que llamamos hiperinsulinemia, va a terminar generando en nosotros también cuadros de hipertensión arterial, lo que agrava aún más el cuadro. Entonces ten en cuenta que si tú aumentas el contenido de glucosa, generas un pico, ¿cierto?, de insulina. Cada vez que aumentamos el pico de glucosa, como corresponde a nuestro sistema endocrino, vamos a tener un pico de insulina y vamos a tener una mayor probabilidad de tener un bloqueo en esta puerta. Si nosotros estamos viendo eso, pues entonces tenemos que buscar una solución a esta dificultad. Desde el 2019, la Asociación Americana de Diabetes encontró que existe una forma con la dieta de aplanar estas curvas, estos picos de insulina. Y al aplanar esos picos de insulina, pues nosotros tenemos una mejor sensibilidad en esta puerta para que ella pueda darle el paso a la glucosa al interior de la célula. Cuando lo hacemos de esa manera, pues entonces nosotros logramos mejorar los índices en sangre de esa glucosa y vamos a alimentar mejor las células y vamos a disminuir ese riesgo marcado de diabetes. Entonces veamos cuál es una alternativa para que nosotros podamos aplanar el pico de insulina. Una alternativa muy importante, obviamente, es reducir el consumo de glucosa. Si yo puedo reducir ese consumo de glucosa, pues directamente estoy haciendo una reducción de los niveles o de las demandas de insulina que mi páncreas tenga que generar, que tenga que producir. Eso es importante. Pero ahora vamos a ver una forma muy básica que todos podemos hacer y es comer en orden. Vamos a hacer una manera ordenada de ingerir nuestros alimentos. Entonces, de manera ordenada nosotros podemos comer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a consumir siempre es la fibra, es decir, que nosotros vamos a consumir los vegetales. Los vegetales siempre van a ser la primera parte de la alimentación, del almuerzo, lo primero que vamos a ingerir. Esa fibra, ¿qué hace? Esa fibra hace un filtro
Recuerden que yo al inicio les decía que cuando nosotros estamos haciendo la ingesta de los alimentos, ellos pasan al estómago y del estómago pasan al intestino. Y en el intestino teníamos unas vellosidades, ¿cierto? Unos pequeños espacios que era por donde nosotros dejábamos pasar la glucosa. Pero si nosotros tenemos fibra, ¿cierto? Esa fibra va a ser nuestro primer filtro para que la glucosa vaya entrando de una manera más lenta. En segundo lugar, entonces vamos a consumir las proteínas. Vamos a consumir la proteína y la grasa. Cuando consumimos la fibra y luego consumimos la proteína, aumentamos ese filtro, mejoramos la absorción de estos dos componentes a través del intestino delgado, ¿cierto? Y generamos la posibilidad de que ahora sí, en tercer lugar, vamos a ingerir los almidones, las harinas, ¿cierto? Entonces, al hacer este tipo de organización, nosotros vamos a ver esta reducción importantísima de este pico de insulina. Vamos a comer lo que nos gusta, pero vamos a ingerirlo de una manera organizada y con menos absorción de este carbohidrato. Espero que con esta explicación hayas tenido mejor comprensión de lo que pasa con esos cuadros de resistencia a la insulina y cómo podemos evitar con nuestras pequeñas modificaciones del día a día llegar a cuadros tan complicados como este de la diabetes mellitus. Ten en cuenta que este tipo de procesos son de repetir y repetir y tener constancia en todo este tipo de modificaciones que hacemos en nuestras formas de alimentarnos. Esto va a ayudar a que tengas una mejor salud muscular, a que protejas también con eso tu estado general de salud, tus arterias, tu cerebro, tus músculos, y eso pues genera un bienestar en todo el sentido de la palabra. Estamos muy atentas a tus comentarios. A través de ellos, pues nosotros podemos también tener un contenido que aporte a tus necesidades y que nos ayude a tener una mejor condición de vida. Recuerda que en Fisiocontinua estamos generando eso, justamente un contenido que sea útil, que traiga bienestar a todos los miembros de la familia. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra comunidad donde tenemos material específico para esas necesidades y adicionalmente puedes seguirnos en Instagram y en TikTok.